Diego Andrés Guerrero, ¿sí? Soy ingeniero agrónomo, profesional de campo de la diócesis de Tibú en un proyecto con nuestra pareja. Bueno, va a tener muchas incidencias si esto no se llega, no se practica en nuestra familia. con las que no he compartido, me van a tratar peor. Sí, lastimosamente, y eso lo hemos tocado ya en varios espacios. Ingresar a trabajar en algún lado y que sepan cómo es él o lo hayan investigado, pues cómo lo tratan en su familia, cómo está en su casa, porque hay filtros que pasa uno cuando entra a trabajar en algún lugar. Hola a todos nuestros seguidores y oyentes de nuestra emisora. En este espacio queremos dar la bienvenida a esto que es Familia al Aire, un nuevo espacio de formación. Hoy nos acompaña un invitado especial, Diego Andrés, es ingeniero agrónomo, que él mismo se presente y nos cuente de qué se destaca aquí en nuestra diócesis. No, pues mire, mi nombre es Diego Andrés Guerrero, ¿sí? Soy ingeniero agrónomo, profesional de campo de la diócesis de Tibú en un proyecto que pues se maneja con Miserio. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos en este espacio, y quien les habla, Daniela Torres, la psicóloga de la Pastoral Familiar, que pues está en este espacio acompañándolos desde una nueva edición de formación en este nuevo capítulo de Familia al Aire. Y hoy vamos a tocar un tema bastante interesante y que nos allega a todos porque en algún momento nos hemos sentido así. Y vamos a hablar del afecto y la comprensión en la familia. Entonces, Diego, ¿usted qué piensa de estos dos paralelos, de estos dos términos, por decirlo así? Pues como tal, ¿qué pienso yo? Que eso es algo súper importante en las familias, ¿sí? Es como que dos cosas o dos términos, dos palabras que hacen que el futuro de una familia pues pueda ir bien, ¿sí? O podamos llegar a un futuro y que toda la familia pues se sienta bien entre todos, que haya unión, porque bueno, sin esto supongo que el desarrollo de nuestra vida junto a nuestros padres y nuestros hermanos se va a complicar bastante. Claro que sí, y no solo en nuestra vida familiar, sino que a futuro en nuestra vida personal, en cómo nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra pareja. Bueno, va a tener muchas incidencias si esto no se practica en nuestra familia. Sí, claro que sí, pues justamente se me vino a la mente como un recuerdo. ¿Cómo que recuerda? A ver, esto trae muchas cosas. Estamos en un espacio de formación y de que nuestros oyentes y nuestros seguidores nos escuchen. Sí, claro que sí. Bueno, por ahí me contaron, o sea, no soy yo traigo historias de otras personas que han confiado en mí, me han dicho, pero no les voy a decir nombres. Dice el milagro, pero no el santo. Exacto. Pues resulta y pasa que a un muchacho que yo conocí, él cuando inició la universidad, cuando salió a enfrentarse pues a la vida ya él solo, pues tuvo muchos inconvenientes porque él se sentía un poco incapaz. Pero era porque, bueno, él me contaba que cuando niño a él le hacían mucho bullying, y no solamente pues los niños del colegio, sino el papá y los tíos lo agarraban como bueno, en pocas palabras, como bobito, aunque suene mal, pero lo agarraban así, y él cuando creció pues se vio muy afectado por eso, y decía, no, es que a mí siempre me decían que yo las cosas las hacía mal y me trataban de que yo no era capaz. Entonces pues sí, como usted lo decía hace un momento, sí se ve muy reflejado en la vida ya personal, porque cuando esta persona ya sale a enfrentarse al mundo sola y al ser cohibido por familiares, pues imagínense, él dice, me tratan así mis familiares, las otras personas con las que no he compartido me van a tratar peor. Sí, lastimosamente, y eso lo hemos tocado ya en varios espacios, que en cómo tratemos a nuestros hijos, nuestros compañeros, nuestro hermano, eso se va a ver reflejado, sí, y pues algo que hemos mencionado mucho es el tema de la dignidad, y una de esas partes es llamar a la persona por su nombre, destacarle las habilidades, porque cuando empezamos a ponerle sobrenombres, inconscientemente uno se va creyendo eso, hasta el punto en que uno dice, yo no soy capaz. Claro, pues eso sí, digamos, que le coloquen apodos y más mirando como algún defecto que usted tuvo de niño, porque es que de niño obviamente todo
lo va aprendiendo poco a poco, y el niño uno tal vez no sepa muchas cosas, sí, es lo normal. Entonces, que agarren cualquier equivocación del niño para colocarle un apodo, y ya de grande todo el mundo le sigue diciendo así. De pronto eso también le va a hacer daño cuando esta persona quiera ingresar a trabajar en algún lado, y que sepan cómo es él, o lo hayan investigado, pues cómo lo tratan en su familia, cómo está en su casa, porque hay filtros que pasa uno cuando entra a trabajar en algún lugar. Claro que sí. Y que le tienen un apodo bien feo, bien digamos, que hace que esa persona sea mal, pues Lastimosamente sí pasa. Y Diego, cuéntenos algo. Desde su experiencia propia, ¿alguna vez ha vivido algo que refleje, que diga, no, esto aquí no me cuadra, aquí no me siento? O de pronto diga, yo he tratado de dar cariño y me han negado. Bueno, pues digamos que yo sí crecí en una familia, en un contexto que no era muy de expresar cariño. Sí, entonces expresarlo ya ahorita a mí como que me cuesta un poquito, digamos, ser muy abierto así en mis sentimientos. Y cuando, por ejemplo, ya cuando estaba un poquito más grandecito, que mi papá llegaba así como muy cariñoso, yo ya miraba como que, ¿por qué? O sea, lo miraba como extraño. ¿Se te hacía raro? Sí, como extraño que él me tratara así cuando pequeño no era muy común. Pues sí habían ocasiones, sí hubo ocasiones donde me trataban así. Pero eran como ocasiones especiales, entonces uno decía, no, es por algún tema en especial, pero cuando lo hacían sin algún motivo, uno se sentía algo diferente. ¿Sí? No, y eso suele pasar porque muchas veces en nuestras familias sí existe el patrón como que no dar un abrazo, expresar un te quiero, un te amo, se hace raro cuando se da, y lamentablemente en varias pues oportunidades la gente expresa que le hace falta ese cariño, y lastimosamente nos metemos en caminos que no son, porque no hemos recibido como ese amor que uno dice que en papá y en mamá se conecta uno y dice, en mi casa a mí me enseñaron esto, a mí me abrazaban mucho, me daban besitos en el cachete, algo así. Entonces ya en la vida adulta se hace difícil darlo, por ejemplo con los amigos, o con la misma pareja, se le hace a uno difícil decir te amo, o te quiero, eres importante para mí. Sí, o sea, hacer demostraciones de cariño en público para mí es totalmente muy complejo. Bueno, Diego hoy nos va a acompañar y pues va a contarnos a base de su experiencia de por ejemplo, representando a esa población juvenil, adolescente. Entonces, finalizamos este primer espacio finalmente y también saludando a nuestros queridos locutores de otras emisoras, que ellos son los que reparten este bonito mensaje que llega a nuestras familias, mensaje de Dios, formativo, que llena a nuestras familias, y que es bonito tener en esta silla especial, en este invitado especial, a diferentes personas, no solo a personas que conozcan, sino a gente así como usted que también nos cuenten sus experiencias. Estábamos hablando de eso, que pues en nuestras familias, como ese paralelo de lo que se vive y lo que se desearía vivir. Entonces hablamos también de la autoestima saludable. Entonces, ¿qué formaría nuestra autoestima saludable? Que nuestros patrones, que nuestra familia, que nuestra casa se forjara como esos lazos de confianza, de cariño, de afecto, de esas expresiones. Y eso nos ayuda también a mostrar muchas otras cosas. Salen que pues por medio de las expresiones de cariño uno también puede sentirse querido, valorado, importante. Uno puede llegar a decir que en nuestra familia yo soy importante, y si yo me siento triste, alguien va a acudir a mí, me va a ayudar, me va a por lo menos con un abrazo decirme que me sienta bien, usted es importante. Entonces, Diego, ¿qué piensa en base a eso que hemos charlado, hablado, conversado? Pues sí, yo supongo que eso va como muy ligado en cualquier ámbito, sí, ya sea por ejemplo educativo, laboral, familiar, social, etcétera, donde siempre
pues cuando uno cuenta con una figura autoritaria o con una persona que está mandándote y eso, a veces suele pasar que solo se fijan como en las cosas malas. Digamos, nunca te van a felicitar o te van a decir, bueno, hiciste un buen trabajo cuando uno cumple con esas buenas cosas, con esos buenos labores. Siempre están es como para decirte o llamarte la atención, pero cuando tú haces algo bueno como que no ven eso. Entonces digamos, eso hace también que la persona muchas veces no se sienta valorada, lo que usted decía. Después va a rendir menos porque va a sentir esa presión de que tengo que hacer las cosas bien, si no me corren o si no esta persona me va a decir algo malo o si no voy a sacar una mala nota o etcétera. Entonces viven con esa presión que muchas veces puede jugar en contra y hace que uno actúe peor. Y por ejemplo, llegado caso, listo, está pasando toda esa situación y llegar una persona, perdón la redundancia, o llegar una persona y le empezar a destacar eso positivo, que usted está haciendo bien esto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se sentiría esa persona? Pues va a haber un mejor ambiente, sí. O por ejemplo, al principio se va a sentir extraña, ¿será que lo está haciendo como por sacarme algún beneficio, un interés, o realmente sí está valorando lo que estoy haciendo? Bueno, sí, cuando uno se acostumbra mucho a que le estén solo llamando la atención, uno va a sentir extraño cuando una persona, oye, lo hiciste muy bien, o estás destacando en esto, síguelo haciendo así, se va a sentir raro. Sí, y pues también dentro de nuestra familia, si esto ha hecho falta, estos lazos, estas formas de expresar el cariño y el amor, si esto no surge, pues es difícil crear un puente de comunicación, crear un ambiente de armonía. Por eso hacemos un llamado a nuestras familias, que se empiece a evidenciar eso en nuestros niños, que ellos digan, papá y mamá son mi refugio, papá y mamá me muestran cómo yo puedo llegar a sentir una cierta tristeza y ellos me van a ayudar a salir de eso. Yo tengo la confianza de decirle, papá, mamá, me está pasando esto en el colegio, y pues sentir que en mi casa hay un refugio donde yo me siento tranquilo, cálido. Y pues muchas veces cuando la persona desearía expresar eso, siente como si se estuviera abriendo su libro de la vida, exponiéndose al mundo, y muchas veces ocurre que no lo hago porque me siento expuesto, me siento vulnerable ante otra persona porque ya conoce cómo estoy, cómo soy, y pues puede jugar algo en contra. Lastimosamente eso pasa, pero deberíamos enfocar en nuestras familias ese fundamento, esa afectividad, ese cariño. Deberíamos hacer como un barrido de nuestra familia, un análisis, qué está pasando, cómo podemos mejorar eso. Claro, y eso pues puede generar otras consecuencias. Por ejemplo, que las personas los jóvenes, ya cuando crecen, los niños, para enfrentarse ya a la vida laboral o sí, a salir como ese confort de la familia, no pueda ejercer bien sus labores o no pueda enfrentarse bien al mundo, por así decirlo. Porque si no hay pues esa confianza, o bueno, si no hay como ese cariño, muchas veces las personas no van a hacer las cosas bien. Y cuando esta persona no confía en las habilidades que tiene, por ejemplo, ese niño, ese joven, ese niño siempre va a necesitar de esa persona, como por ejemplo tener 30 años e ir con la mamá al médico. Y ha pasado. Sí, porque dice, no, yo no puedo hacer las cosas solo. Entonces, como que no existe esa seguridad de decir, no, yo ya soy autónomo, yo ya tengo mi independencia, entonces yo puedo ya valerme por sí mismo. Exacto, puede llegar a pasar esas cosas, ¿sí? Sí, es como chistoso mencionarlo, pero sí pasa en nuestra realidad. No sé cómo enfrentarme al mundo.
Exacto, y es por formación, es como cuando uno está pequeño y no recibió un buen acompañamiento tanto de la familia como de las personas más allegadas a uno, pues uno puede crecer como con ese miedo de salir al mundo y enfrentarse a tantas cosas que se ven hoy en día, ¿no? Hasta ir a pagar una factura o ir al banco. O lo más sencillo, hacer una llamada. O hacer una llamada también. Sí. Que yo no quiero hablar, me da pena. Sí, suele pasar. Y pues existen unos tips, unas herramientas para fomentar como esa parte de esa afectividad, demostrar ese cariño. Porque a pesar de que pues de las barreras, a veces nosotros nos enfrentamos a nuestra forma de expresar, nos enfrentamos a situaciones en las que, por ejemplo, yo soy muy seca, muy cerrada al entorno, no sé cómo expresar mis emociones, y llega alguien que sí abre su libro, muestra cómo es, llora, se ríe, da formas de cariño. Entonces uno como que, ¿será que sí es así? ¿Será que yo puedo hacer eso? Como existe como ese cierre, pero porque en nuestras familias no se ha fomentado eso. Entonces hay una invitación para que como padres empecemos a demostrar eso, que mi niño yo lo veo como muy triste, muy inseguro. Entonces decirle: tú puedes confiar en tu mamá te ama, tu mamá te quiere, tu mamá va a estar siempre para ti. Entonces, que no nos haga falta eso, ya que sabemos, ya que estamos escuchando, que no nos haga falta en nuestra casa, porque son cosas sencillas, uno dice, parecen bobas, pero es que desde esas cosas sencillas, simples, si nosotros empezamos a realizarlas, vamos a empezar a ver cambios, y en nuestra familia pues se van a ver cambios. Y pues Diego nos va a comentar unos tips como para fomentar esa afectividad, esos espacios cariñosos de amor. Entonces, Diego, usted pues desde lo que hemos hablado, ¿qué nos podría comentar? Como qué tipsitos nos daría a nosotros los jóvenes o a nosotros, para los papitos, para practicar en el día a día? Porque son tipsitos sencillos, pero que uno dice, sirve practicar, sirve hacer esto, porque eso me ayudará a acercarme a mi familia. Yo creería que fomentar la confianza, y esto pues se lograría mediante una buena comunicación. Como una comunicación abierta, como por decirlo así, tengo la libertad de decir en mi casa cómo me estoy sintiendo. Si por ejemplo pasó una discusión muy acalorosa o una situación en la que me sentí como incómodo, tener la confianza de decirle a papá y a mamá o los papás a los hijos, tener la confianza de decirles, me estoy sintiendo así por esto, ¿qué podemos hacer? Contar como con esos espacios, porque muchas familias, por ejemplo padres de familia que se ven siempre agotados por el trabajo y se sumergen en el trabajo muy de lleno, muchas veces como que dejan al lado otras responsabilidades como los hijos, que es lo primordial, diría yo, antes que el trabajo. Exacto, y es que uno trabaja por los hijos, pero muchas veces descuida el espacio de los hijos. Claro que sí, y pues hay personas que incluso para poder trabajar tienen que viajar o tienen que separarse y no mantienen como esa comunicación. Yo entiendo que es algo fundamental, sí, porque si a uno le sale una oferta de trabajo, pues uno tiene que hacer el deber de ir a trabajar, pero pues mantener como esa comunicación por videollamadas. Ahorita la tecnología ha evolucionado mucho por llamadas telefónicas, videollamadas, o ya los medios de transporte han evolucionado más, que uno puede escaparse un fin de semana o algo así, hablar con esos familiares que a veces no los puede ver uno a diario. Claro que sí, por ejemplo, no pude estar en mi casa hoy porque, cierta situación del trabajo, pero por una llamada preguntarle a mi hijo o a mi papá, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Pasó algo diferente? ¿O cómo está la situación? O por ejemplo, uno de papá llamar al hijo y decir,
cómo estás, cómo te sientes, ya pronto volveré, ya volveremos a tener esos espacios donde para que tú veas que tú eres importante para mí. Y es que con una llamada puede uno cambiar muchas cosas, solo con decir te amo, te quiero, eres importante, uno pues ya uno poco a poco va codificando eso. Sí, y hay otra cosa que quizás uno no se acuerda mucho de ese tema, pero es, por ejemplo, recordar las fechas importantes. Los cumpleaños, por ejemplo, ahorita aquí en Colombia nosotros tenemos festividades para todo, para el Día de la Madre, para el Día de la Mujer, para el Día del Hombre, para el Día del Padre. Exacto. Muchas veces se pasan desapercibidos esas fechas y digamos que ya ahí empieza como el hijo o la mamá o el papá, o, bueno, como afectarse, no se acordó de mí, no le importó mucho, porque no se fijó pues en esa fecha. Claro que sí. Entonces, la invitación entonces, Diego, es a fomentar confianza en base a la comunicación abierta, por decirlo así. ¿Y qué otro tip nos brindaría para este programa de Familia al Aire? Fortalecer la empatía. ¿Sí? Sí, es como ponerse en los zapatos del otro, por así decirlo. Es esa frase que uno dice, no, póngase en los zapatos del otro. Por ejemplo, si yo llego a ver que mi mamá en este momento se la veo como triste, nostálgica, como pensar qué está pasando con ella y acercarme a ella. Mamá, ¿estás bien? Te veo como triste, como no baja de nota. ¿Qué estás sintiendo? Aquí tienes a tu hijo que también te quiere. Exacto, muchas veces pues los padres de uno pasan por situaciones complicadas que uno nunca se entera. Y es por lo mismo, porque pues al igual que uno no se sabe expresar con la mamá o el papá, muchas veces ellos tampoco nosotros. Y no nos damos cuenta a veces las situaciones que están pasando, ¿sí? Y es como, entonces ahí sí ya uno no se puede poner los zapatos de él porque uno no lo conoce, uno no sabe qué es lo que está pasando esa persona. Y muchas veces uno como hijo, por ejemplo yo que no he tenido hijos todavía, uno responde a veces de muy mala manera, mala clase. Entonces por ejemplo, los papás de uno pueden estar pasando situaciones mucho más complejas y al ser uno así o al responderles uno así, uno está empeorando más la situación. Como que colocamos esas barreras. Sí. Vamos creando barreras y como que en los papás y en los mismos de como crear un caparazón, una coraza, pero no para bienestar, sino como para protegerme del otro, para que el otro no me agreda ni física ni emocionalmente, por decirlo así. Exacto. Y situaciones pues que pueden ser simples se pueden tornar muy complejas por el simple hecho de no comunicarlo, de no ser abierto y no ser empático con el otro, ni reconocer que lo que él está pasando es algo bastante, o digamos puede ser algo complejo. Entonces si uno no lo ve complejo, ¿está llorando por eso? Sí. Usted es como boba. ¿Para qué se pone a pensar en eso? ¿Sí? Exacto. Esos son como los términos que le llegan a uno en este momento por esas situaciones. Vamos a resaltar unos tips de cómo fomentar la comprensión en la familia. Empezando pues que debemos tener en cuenta que cada persona es única. Tú eres único, yo soy única. Pero no solo en las personas, cada familia es única. O sea, lo que vivió esta familia no va a ser lo mismo que está viviendo esta otra familia, porque somos personas tan originales, somos tan propios de nuestros pensamientos. Entonces quizás mi forma de solucionar las cosas o de ver las cosas no son las mismas que usted, Diego, ¿cierto? Exacto, pues hay una frase muy bueno que a veces como que la pienso, y es que uno a veces se hace el sufrido cuando no escucha las historias de los demás. Siempre hay alguien que pasa por algo peor. Sí, y uno piensa que como yo no hay nadie que está sufriendo en este mundo, que como yo no hay nadie que la está pasando tan mal, pero hay personas que la están pasando mucho peor y aún así pues salen adelante y sacan su mejor cara siempre ante cualquier situación. Y a veces uno como que se sienta encerrado y uno dice no soy capaz, pero esas personas sí pueden y la han pasado mucho peor, y pues uno tiene que pues a veces tomar como esos
esos ejemplos, ¿no? Exacto. De vida y de superación. Entonces, como primer tip, tener en cuenta los puntos de vista, las opiniones pues, de mi hogar. Entonces, cómo estoy aceptando eso. Entonces, tener en cuenta que cada persona es diferente, es distinta. Como siguiente punto, utilizar el diálogo como estrategia para transmitir un mensaje. Entonces, si yo me siento inconforme con algo, darlo a conocer por medio de cómo estoy hablando, porque muchas veces no es lo que digo, sino cómo lo digo. Exacto. Y pues como dice su palabra, diálogo, es hablar y ser escuchado, bueno, hablar y escuchar a la otra persona también. Muchas veces solo damos nuestro punto. Y que muchas veces queremos que nuestro punto de vista es el válido, el que tiene la razón. Exacto. Pero no, esto es muy subjetivo. Todo el mundo quiere tener la razón, pero muchas veces no debemos Exacto. competir con eso. Cuando no escuchamos al otro ya no se convierte en diálogo, sino como imposición. Sí, en algo imposición. Otro sería, pues como papás, establecer normas básicas para la convivencia, el buen comportamiento. Eso va muy a la forma racional, que los papás sean congruentes al decir esto no se puede hacer, pero dar una razón de por qué no se puede dar y ser no decir no porque yo lo digo y punto, porque yo soy la mamá y el papá, sino dar una razón porque quizás no salgas esta noche porque pues la situación está compleja. Pero ¿por qué mamá? ¿Por qué papá? ¿Por qué no puedo salir? Porque por su bienestar, porque estés bien, porque están robando mucho, o sea, diferentes ejemplos. Entonces, el papá dar la razón de por qué está pasando, por qué se está diciendo eso, por qué está surgiendo eso, ¿sí? Otra sería llegar a acuerdos. O sea, entonces, yo no puedo salir hoy porque pues está pasando cierta situación. Entonces, ¿cuál sería llegar a un acuerdo? Sí, por ejemplo, si hoy no puedo salir, pues cuadrar otro día en lo que sí se pueda salir. O por ejemplo, yo quisiera que, por ejemplo, no hemos salido a jugar un partido de fútbol en familia. Entonces, el acuerdo sería, no, este fin de semana ir todos los primos ir a jugar un partido allí en la cancha. ¿Sí? Ese sería un acuerdo. O muchas veces también sea en el ámbito educativo que ponen como premios, ¿no? Bueno, si pasas tal materia con este puntaje alto, pues vas a tener esta recompensa. ¿Sí? Entonces muchas veces pues eso está bien, ¿sí? Y si, bueno, llegado caso que no pueda cumplir con la expectativa o el reto ese, pues tampoco vamos a juzgar a esa persona. Como a denigrar, como a hacerlo sentir mal, sino para la próxima va a ser, tú Exacto. puedes, tú eres inteligente, bueno, tantas cosas que uno puede decir bonitas a un momento tan negativo, pero uno puede destacar, mira, lograste hacer esto y pensar, y tú creías que no se podía. Exacto, y así pueden pues llegar a un acuerdo. Pues, Claro que sí. Preguntarle a los hijos por qué cometieron alguna infracción y pues conocer la razón que los llevó a hacer eso, porque Exacto. muchas veces no es ir a montar la corrección porque hizo eso malo, sino saber qué lo llevó a hacer eso, y eso va muy encaminado al diálogo, a la comunicación, a la confianza, a todo eso, a todo este camino. Exacto, como lo hablamos hace un momento. También pasa que no, el niño partió un plato y ¿qué hace? Pues no le dice a los papás, va y lo esconde porque no, si le digo me pega. Él ya va con esa mentalidad. Y por algo pues simple, porque un plato se puede reponer. Exacto, y no solo hablarlo, mencionarlo, sino que de nuestro propio ejemplo se evidencie. Entonces, si yo le digo a mi hijo que el alcohol es malo, debo con mi ejemplo darlo a notar. Entonces, si el alcohol es malo, yo como papá no puedo ir a emborracharme a tomar un fin de semana con mis amigos, Exacto. porque sabemos que está mal, ¿sí? Entonces, hablar desde nuestras acciones, desde nuestro ejemplo. Y ya como último tips para este espacio, para cerrar este encuentro tan chévere que hemos tenido, Diego, crear un ambiente de risas, crear recuerdos bonitos, entre risas, anécdotas, esos espacios bonitos que uno dice que uno en un mañana, en un futuro recuerde, ay mire, recuerdo que en mi casa nos reuníamos los sábados
a leer cuentos, qué sé yo, a ciertas dinámicas, que eso que cree esos recuerdos bonitos para que en un futuro diga, en mi familia viví esto, en mi familia no todo fueron problemas, no todo fue restricción, no todo fue formación, sino que habían diferentes espacios en donde yo podía ser yo podía expresarme y no me sintiera juzgado. Exacto, no solamente como crear experiencias, sino buenas experiencias, porque muchas veces pasa que, bueno, ¿y cómo uno le pregunta, por ejemplo, a alguien que ya, bueno, un ejemplo, bueno, ¿cómo la pasó en los 15 años? No, pues estuvo muy bonito, pero mi papá al final se emborrachó y se volvió nadie y terminaron de pelear. exacto, entonces el recuerdo que va a tener de los 15 años no va a ser pues esa celebración, sino la pelea del papá y que año en los 15 años. Exacto, entonces un llamado a demostrar desde la familia el amor, insistimos en ser afectivos, en ser cariñosos, en que eso no nos falte, y pues desde la familia qué bonito empezar a formar esos lindos recuerdos. Y pues Diego, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por ser partícipe de este encuentro de Familia al Aire, y pues esperamos encontrárnoslo en otros nuevos encuentros. Claro que sí, ¿no? Muchas gracias a usted por invitarme y a todos nuestros oyentes, y nada, pues si me vuelven a invitar, vuelvo a venir. Bueno, muchas gracias. Esto fue Familia al Aire, y pues nos veremos en una próxima emisión.